me encontraste infraganti. Yo estoy acá con los recursos tecnológicos que hacen, pero no sabes, hacen estrago. Y en este momento estamos en el momento de, no te digo político, pero estamos en un año electoral, con todo lo que eso significa. Y en esta ocasión estamos con Mario Chiapero. Todos los conocen por este gran productor agroganadero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el campo, un referente también, fue presidente en la sociedad rural. Muy buenas tardes, Mario. Hola, un gusto, Vanessa. Placer estar acompañándote acá. Y bueno, un tema por ahí que no era de lo que yo siempre me he dedicado, pero... Ahí está, bueno, ahí está. Un tema de lo que no está acostumbrado, o no, quizás no quisiera. ¿Sabes cuando uno quiere evitar esos temas? Bueno, y de repente, porque hablamos del campo y creo que vos, a ver, ¿de qué querés hablar? Y más cómo está el campo. Hablemos de cómo está el campo hoy, Mario. Y el campo podemos decir que el campo está triste, porque lamentablemente en el momento que el país está viviendo, el mundo, el momento que vive, necesitamos el ingreso de dólares y lamentablemente nos han cerrado la exportación de carne. No sé si han visto la embajadora de Israel un poco quejándose de esta falta de planificación que tiene el gobierno argentino. Un día cierra, otro día abre, algo muy desprolijo, porque conseguir un mercado internacional lleva mucho tiempo, un gran esfuerzo y por supuesto cumplir toda venta al extranjero tiene un contrato en donde si no se cumple se paga una penalidad. En este momento hay frigoríficos que están en la cuerda floja y encima son los frigoríficos que exportan el desecho que tenemos de la ganadería, porque es la vaca vieja lo que no se consume acá, que por suerte China lo compra. Ellos consumen todo ese tipo de carne, que son carnes duras, viejas, por lo general animales medio flacos. Claro, es el descarte. Es la vaca que ya no sirve, el toro que ya no sirve para producción, queda o lo dejamos morir en el campo o se lo vendemos a China. Claro, esas son las dos opciones. Hoy el campo está en una situación bastante lamentable. Ya veníamos antes de la pandemia con situaciones bastante complejas, todo lo que tiene que ver con la parte económica, las posibilidades de trabajo, de exportación, los impuestos y demás. Porque uno habla del campo y dice, uy, se enriquecen y generan un montón de cosas, pero hay cuestiones que la gente desconoce, ¿no? Lo que significa, ¿qué significa trabajar en el campo, Mario? Trabajar en el campo es una pasión, más que un negocio. Porque si yo te digo que hoy en día un productor del tan defenestrado yuyo, un productor sojero, de los $540 aproximadamente que está hoy en día la tonelada de soja, le llegan nada más que $190. El resto le queda al Estado, entre retenciones, impuestos como el IVA, ganancia. Seguir trabajando con los costos que tiene hoy en día la producción agropecuaria es prácticamente una aventura. Porque encima... ¿Una aventura? Sí, es una aventura. Mirá. Es medio como ir al casino. Porque nosotros hacemos... Una ruleta rusa, como... Y sí, también una ruleta rusa, porque no lamentablemente sabemos en qué momento sale el tiro. Pero hoy en día se invierte con un costo de producción, con un valor del dólar, con unas reglas de juego. Al mes siguiente nos cambian todo. Esto que vos mencionás es importante, pero primero te quiero invitar, Mario, por ser mi primer invitado acá en Nuestra Gente... primera invitación de otras tantas seguramente, esperemos que sí, de un cafecito grido, mirá,
A ver, ¿dónde te han recibido? No me digas que en otros lugares te han recibido mejor porque no es la idea. Mira, Grido nos está acompañando, como todos los martes en Nuestra Gente. Acá tiene azúcar edulcorante, no sé qué preferís. Tomalo tranquilo porque acá esto es algo muy distendido y la idea es que sea como una charla de café, ¿no? En donde podamos conversar de situaciones que tienen que ver con lo que nos está pasando, con lo que pasa a nivel nacional, provincial y lo que queda en la región y sobre todo en casa. ¿Cómo influye las políticas en casa? ¿En qué me afecta y en qué no? Porque uno habla, ¿no?, del dólar, yo no compro dólares, pero ¿en qué me afecta? Y cuando voy a comprar, y cuando voy a cargar combustible, bueno, ahí es donde vemos realmente en qué nos afecta en estas cuestiones que tienen que ver con la política. Y hablaste de reglas. Y si hablamos de seguridad jurídica, cuando no tenés seguridad jurídica, ¿qué pasa? Cuando las reglas del juego no son claras. Ese es un problema serio. No sé si han leído las noticias de los últimos, entre ayer y hoy. Mira que hay mucho, mira que acá las día a día sí, cambian. Sí, es que cambian. Sí. Lamentablemente, tenemos en este momento un gobierno de que es un generador de malas noticias, cuando necesitaríamos por lo menos una buena. ¿Un aliciente? O aflojen un poco. En Avellaneda se aprobó sobre tablas una ordenanza sin tratarla en el Consejo Deliberante para la expropiación de terrenos que no se utilizan. No sé si lo... Sí, sí. Bueno, es otro atropello más a la propiedad privada. Venimos de atropello en atropello. Yo creo que el presidente está muy mal asesorado, porque si no, no se entiende. Los otros días hablar de que no podemos tener un terreno sin edificar o sin usufructar. ¿Por qué no? En un país que la moneda se devalúa todos los días, ¿por qué no podemos tener algo que nos dé seguridad para el día de mañana, si tenemos una enfermedad o si le queremos dejar algo a nuestros hijos? ¿Por qué no podemos? Esta palabra estabilidad que se ha perdido, estabilidad en donde cuando uno hablaba en cuanto a no solamente lo económico, el trabajo, las condiciones jurídicas, ¿no es cierto?, que ya no sabemos ni qué se entiende por estabilidad. Y esto de la propiedad privada, cuando vos hablas del presidente que está mal asesorado, ¿quién lo asesora al presidente? Eso es lo que yo quisiera saber. O por ahí lo asesoran y por ahí decide otra cosa. ¿Vos qué pensás, Mario? Yo quiero pensar que está mal asesorado, porque es un profesor universitario, es un abogado, es una persona culta, pienso yo. Yo no lo conozco, es nada más, uno lo ve así en los medios. Y pienso que por el título que tiene, por su formación, es una persona culta. Entonces, lo único que puedo sacar de ahí es que lo asesoran mal. Aparte estuvo en política y estuvo en gestión, o sea, no es la primera vez. No es un desconocedor, no es que comienzo debutando como presidente, sino que estuvo en distintas áreas, ¿no? No es la primera vez que está en política, es un político ya viejo, viejo no con le digo de edad. Con trayectoria, ¿no es cierto? Pero con trayectoria. Con trayectoria. Pero le agarró la pandemia, ¿esto cómo cae? Sí, bueno, pero la pandemia es otra cosa, la pandemia es referido a la salud. Sí. Pero acá estamos hablando de propiedad privada, y no es la primera vez. Ocurrió con Vicentín, ocurrió con un campo en Entre Ríos, donde lamentablemente funcionarios del gobierno salieron a apoyar una invasión de un campo. A mansalva fue terrible. Porque encima, escudándose detrás de una organización supuestamente sin fines de lucro, nos llegamos a enterar los otros días que esta famosa organización hace un tratado con el ministro de Desarrollo Social, en donde el kilo de papa figura 125 pesos. Yo creo que no hace falta ir muy lejos para tener una verdulería y ver, acá están vendiendo 4 kilos por 100 pesos. Claro. Entonces, el año pasado los fideos
lo facturaban al doble del valor de lo que podemos conseguir en cualquier lado. Claro. Dieron de baja precios cuidados. Ahora pusieron precios cerca, algo así. No sé. Bueno, creo que los precios tienen, precios cuidados extendidos, precios... No, le pusieron un nombre algo de cerca. Precios cerca, sí. Claro. O sea que ya ni siquiera se juegan con eso, porque no, es como un aproximado. Pero bajamos de algo así como 1.500 productos que formaban la lista a 700. Sí. Creo que son 700, si no me equivoco, o le estoy poniendo un cero de más. Creo que le pongo un cero de más. Y encima, todo por sobre el precio de que se consigue en cualquier supermercado. Entonces, yo no entiendo esto. ¿A qué estamos jugando? ¿Dónde nos quieren llevar? Acá, Mario, vos pensás en esta, bueno, lamentablemente, uno no quiere hablar de pandemia, pero lamentablemente yo no sé si la pandemia está politizada, falta de gestión, mala gestión, ha transitado un año en donde me parece que es un tiempo considerable como para, no te digo resolver todo, pero al menos algunas cuestiones tenerlas más o menos resueltas. Sí, podemos aceptar que una pandemia nadie está preparado, no hay una sociedad en el mundo que esté preparada. Uh-huh. Pero no podemos cometer tantos errores. ¿Qué pasa con estos furcios del presidente? Que de una mala jugada, ¿qué está pasando? Yo creo que hay una falta de cuidado del presidente. ¿No se lo está cuidando? No, porque todos los días los creadores de memes ya le están pidiendo que por favor no hable todos los días porque no les da tiempo. Está trabajando mucho. No, trabajan día y noche. Entonces yo quiero creer eso, de que está mal asesorado, mal cuidado. Estamos transitando una pandemia donde nos encerraron 8 meses y quebraron 45.000 pymes el año pasado. Y en el momento que llegó el virus, estábamos desprotegidos porque el Estado que nos había pedido que nos quedáramos en casa para preparar el sistema de salud para que no nos impactara tanto como lo estaba sufriendo en ese momento Italia, España, Francia. Y llegó el momento y acá estábamos con lo mismo. Hoy en día, yo lo he preguntado a algunos profesionales, a algunos doctores, y no me miran y no me contestan. ¿Cuántas camas había en terapia intensiva aquí en Villa Dolores antes de la pandemia y cuántas hay ahora? ¿Tenés respuesta de eso? Calculo unas 8 para 40.000 habitantes, cuando deberíamos tener al menos un 1%. No debería haber 40 camas. Y tenemos un hospital, me meto en un tema de salud que no... tenemos un hospital que ese hospital debe tener 80 años y todavía no. ¿Cuánto hace que están agrandando el hospital? Lo estaban mejorando, iba a tener mejores servicios y seguimos con un esqueleto. Yo creo que más que hacer campaña prometiendo cosas, hace falta hacer cosas, porque somos responsables. El que se quiera meter en política es responsable de la salud, la educación y la seguridad de la gente. Cuando hablamos de política, ¿no? Que muchas veces se la toma como hasta como una mala palabra, porque se entiende mal. Pero si uno empieza a analizar qué significa política, es hacer algo bueno por la gente, es hablar, es consensuar, es negociar, ¿qué es hacer política, Mario? Hacer política es solucionarle los problemas a la gente. No generarles problemas. No. No. Hacer política es, como vos decís, hablar, consensuar, escuchar al otro, no tomar las cosas y... yo no llego a entender cómo es la situación, porque el tema del monotributo va tan rápido que uno por ahí pierde la noción de lo que pasa.
El monotributo. Se aumenta el monotributo con 6 meses de retroactividad en el medio de una tremenda pandemia donde casi el 50% de las pymes han quebrado o están a punto de quebrar, donde la gente, el albañil, el electricista, el plomero, no lo dejaban salir a trabajar, le decían que se quedara en la casa. ¿Y de qué vive esa gente? Claro. Y encima le genera una deuda que no la tenía, o sea, pagó el último mes, estaba al día, pagó como pudo, aquellos que pagaron. Y después se encuentra con una deuda que es retroactivo enero, ¿no? Que tiene que ver con los ítems del aumento que hubo por la recategorización de oficio. Y esta marcha atrás, hacer y ir para, o sea, avanzar y retroceder, ¿esto le quita autoridad, le quita legitimidad a...? Totalmente. Por eso es que estamos como estamos, lamentablemente. La gente ha llegado en un punto en que ya no cree, ya un día abren, al día siguiente cierran, pero sin motivo, no con una causa clara. Lo vemos todos los días. La juventud ya está... es muy difícil a un chico de 18, 20 años decirle no te juntes con tus amigos. Y hoy en día, más que nada, vemos en los chicos la falta de sociabilización que tienen, la falta de la escuela. Sí. Necesitan la escuela. No solamente por lo que pueden aprender a leer o a escribir, sino necesitan sociabilizar, porque le estamos generando un problema psicológico que va a traer graves consecuencias, porque esto no lo vamos a arreglar lamentablemente en 2 o 3 años. No, y situaciones que por supuesto van a afectar a largo plazo, ¿no? Exacto. Estamos hablando de educación, de salud, esto que vos mencionás de los jóvenes, de los niños, de los adultos, y ahora nos encontramos, Mario, en un año de elecciones, ¿no? Como si a esto habría que agregarle algo a la pandemia, estamos en elecciones, y ¿cómo se viene a nivel nacional el PRO? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se están preparando? ¿Quiénes son los referentes? ¿Están dialogando? ¿Qué se puede decir al respecto? Porque de lo que sucede a nivel nacional, baja, provincial, región y bueno, lo que queda para nosotros. Sí, sí. Y bueno, la idea es lograr que el oficialismo no tenga la mayoría en el Congreso. Porque sería lo mismo que ha pasado, que te comentaba recién con Avellaneda. Una vez que tengan la mayoría, el Congreso va a ser una escribanía, no va a haber debate. El Congreso va a ser una escribanía, es un trámite. O sea, un trámite. Las leyes van a ser un trámite y lamentablemente perdemos el sentido de los 3 poderes. Eso te iba a preguntar. Hablamos de los 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial y esta independencia que tiene que haber entre poderes. ¿Hay independencia hoy de poderes? Lamentablemente no. Cuando vemos a un oficialismo quejarse por la decisión de un juez, como ocurrió con este recurso de amparo que presentó la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las clases presenciales, sí, salieron desde el oficialismo a matar a los jueces y hablaron peste del Poder Judicial. No pasa lo mismo cuando los fallos son a favor de ellos. Entonces ahí sí están calladitos, conforme, funciona todo bien. Si es conveniente o no, a eso te refieres. Yo creo que acá tenemos que aprender a respetar la Constitución de una vez por todas. Este país fue grande cuando se respetó la Constitución. No hace falta cambiar nada, la Constitución está perfecta, se adapta al momento, lo que pasa es que no se respeta, se viola todos los días un artículo de la Constitución, propiedad privada, derecho al trabajo, a la circulación, eso... Solo dice el artículo 14, ahí otros más, pero esto que vos mencionás, Mario, que es muy importante, que hablamos siempre de hay que cambiar las leyes. Primero que conocemos las leyes que tenemos.
¿Sabemos el alcance que tiene? ¿Cuál va a ser la interpretación? ¿Cuándo se tiene que aplicar? ¿En qué momento? Porque queremos cambiar algo que desconocemos. ¿Conocemos la Constitución? No, por eso, entre otras cosas, que es la base. Bueno, la Constitución está perfecta. La Constitución está hecha para defender al ciudadano de los políticos. Porque lo que ordena la Constitución es al poder político. Y es el punto que les duele a algunos, les molesta, porque les pone un freno. ¿Cómo influye la relación provincia-nación junto a los gobernadores Juan Schiaretti? Yo creo que el peronismo de Córdoba es muy distinto al nacional. Tiene acierto y tiene errores, pero es distinto, es otra cosa, es gente con la que se puede hablar, se puede tratar, escuchan y uno puede negociar, puede dialogar. No pasa lo mismo a nivel nacional. Es mucho más difícil dialogar. Ya vemos esto, lo que hablamos recién, del cierre de las exportaciones. No hay forma de hacerle entender. En estos días hemos perdido 73 millones de dólares por el cierre de las exportaciones, que eso, si lo traducimos a vacunas, son muchísimas dosis. Después tenemos actitudes que no se llegan a comprender. Aumentar el monotributo para aumentarle a los empleados del Congreso, que hace un año que no trabajan, ni siquiera van al Congreso, porque las sesiones son virtuales. Está bien, esa gente tiene que... ¿Qué genera la gente estas situaciones que, son de público conocimiento, ¿no? Pero ante esta realidad tan difícil, tan compleja, y que de repente, en el caso de los senadores y demás, el aumento a sus saberes, a sus bolsillos, todo trabajo es razonable, como quieras llamarlo, pero en esta situación en donde, como vos mencionás, ameritan otras cuestiones. Estamos hablando de, lamentablemente, partidos políticos. Yo no sé si partidos políticos, porque ya me parece que el partido netamente político se perdió. Ahora hay como un matiz, sí. Ahora se apunta al liderazgo, ¿no? Hoy estamos buscando un referente, porque el partido político propiamente dicho, con lo que significa, ya no es tal como en otros años. Sí, hace 20 años atrás era impensable una coalición. Claro, ¿de qué me estás hablando? Era algo... el radical era radical y el peronista peronista. El demócrata y no lo movías de ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Creo que el mundo va evolucionando y en la política también se evoluciona. No está mal si hay gente por ahí que piensa parecido y se pueden juntar y pueden encarar un plan, llevar un objetivo en común. Lo importante es tener un plan. Tener un proyecto. Tener un proyecto. En este momento, hasta el Club de París, el Fondo Monetario, están pidiendo al ministro Guzmán que diga cuál es el plan. Claro, por favor. Claro. Encima tenemos, no sé, unas actitudes... mandan al ministro Guzmán a negociar a Europa con el Fondo Monetario Internacional, y acá entre los diputados de su propio bloque, los diputados y la vicepresidenta sacan una carta diciendo de que no le van a pagar a nadie. ¿Para qué lo mandaron a este pobre hombre allá? ¿A pasar vergüenza? Eso también, un tema de comunicación, y también dentro, en forma interna, ¿no? En todos los partidos políticos, que tampoco están ayudando, porque se supone que todos tienen que ir para el mismo lado, o al menos con la misma mirada. Massa también haciendo lo suyo, a ver quién logra esta posibilidad. Mario, y nos vamos acá a la región. ¿Cómo está el PRO? ¿Cómo se están organizando? ¿Se vienen nuevos nombres, nuevas formas de ver, nuevas perspectivas? ¿Con qué se viene el PRO? Mira, yo casualmente en el PRO soy nuevito. Creo, no sé si llevo 2 meses o 3.
¿Cómo te lograron convencer? Porque yo hablaba con Mario recién y decía, no, con la política no, y sin embargo, mira. Me senté, te digo, me invitaron a una reunión, me senté a conversar, fui a descargarme para decir todo la bronca que tenía y que en ese momento tenía contra los políticos. Y encontré un grupo de gente que me escuchó, reconoció los errores que le marqué, los aceptó, y en un momento me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo berrinche o vas a trabajar para mejorar las cosas? Ah, bueno. Esto se llama ponerlo entre la espada y la pared. Esto es no se queje si no se queja. Y esto se llama ¿y qué hacemos con esto? ¿No es cierto? Entre otras cosas, ¿puede ser, Mario? Bueno, ¿qué situación? O sea, me imagino que era impensada para vos. No, yo iba con otra intención. Yo iba con otra intención. Iba lisa y llanamente a criticarlo. ¿Y ahora? Porque me molestó mucho, te digo, el fracaso del gobierno de Macri, porque yo lo voté. ¿Qué pasa y con ante esta situación, a Macri a esta situación? Ante esta situación, te digo, yo lo vuelvo a votar. Porque no hay otra posibilidad. No tenemos otra salida. El problema es que también le pedimos a un gobierno que solucione en 4 años lo que llevaba casi 100 de problemas. Porque la decadencia de la Argentina empezó en la década de 1930. Desde entonces que el país viene en caída. Entonces, pedirle a un presidente que en 4 años nos solucione todo, es pedir que haga magia. Claro, encima es imposible. Tenemos un sistema en donde cada 4 años, con una renovación, todo lo que se hizo, cuando viene el siguiente, tira todo porque está mal, y empezar de nuevo, y entonces es como que nunca terminamos de continuar algo que por ahí es bueno. ¿Por qué no continuarlo? Eso es lo que hace falta. Un plan en serio, que los partidos políticos se sienten a hacer un plan a futuro, para ver qué país queremos para dentro de 20 o 30 años. No es para la próxima elección. Sí. Lo mismo nos ocurre aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad hay que sentarse. Yo veo lamentablemente las cosas que se hacen y me duele, me molesta. Se hacen las cosas pensando en la próxima elección y no en una ciudad a 20 años. O sea, no se mira a largo plazo. No, es el momento. No es conveniente, no se ve. Es el momento para conseguir los votos para la próxima elección y todo lo que, la infraestructura que necesita Villa Dolores para ser una ciudad va oculta, va bajo tierra. Son cloacas, desagüe, un montón de obras que hace falta pensarlas y organizarlas, que se van a ir ensamblando de a poco, porque hoy en día lo único que se piensa, le pongo hormigón a la calle arriba y ya los tengo los vecinos comprados, tengo toda la cuadra me bota. No es así, y pensaron en que antes de hacer el hormigón había que hacer las cloacas. Claro. Antes de hacer el hormigón, había que pensar en los desagües. De proyecto, de planificación. Bueno, es lo mismo. ¿De dónde empezamos? ¿Empezamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? No, hay que empezar. Con todo lo que eso significa, ¿no? Por supuesto. Pero como vos decís, Mario, uno a veces quiere tratar de mejorar, compensar, ayudar, y con los recursos es difícil. Y cuando nos ponemos a hablar con personas que miran distinto, y no está mal, y vos hablaste de algo que es muy importante. Cuando yo te comenté, o hablamos del tema de partidos políticos, que antes era el radicalismo puro, el peronismo puro, el demócrata puro, hoy ya ha cambiado, y no está mal que cambie, porque todo cambia, es acompañar ese cambio, ¿no? De la mejor manera, y ahora apuntando quizás a referentes políticos, a proyectos como vos mencionás, ¿para qué? Para que darle continuidad, porque si no, volvemos a lo mismo. Es que por eso yo te decía que tienen que sentarse todos los partidos políticos. No, esto no es cosa de que el que ganó tiene la culpa. La culpa la tenemos entre todos, porque no hemos sido capaces de sentarnos en un momento, escucharnos y hacer un proyecto a largo plazo. Necesitamos
para que Villa Dolores sea realmente una ciudad, necesitamos un proyecto a largo plazo, que se va a ir, va a ser tipo un Lego, se va a ir armando de a poco, pero lo tenemos que primero diagramar y después respetar. Y el partido que sea. Consensuar con los distintos partidos. Por eso, tenemos que centrarnos todos. Y el partido que sea, el que esté al frente de la municipalidad, tiene que respetar el proyecto. Pero hay que hacer un proyecto viable y yo creo que las obras tienen que ser de la periferia hacia el centro, sin elegir un lugar. Porque muchas veces se elige esta zona porque es más paqueta. Más conveniente, ¿o no? Claro, porque ahí tenemos más votos, viven algunos amigos. Y yo creo que hay que pensar en todos parejos. Mario, ¿qué pensás y qué opinión tenés respecto al personal de salud? Hoy estamos hablando del hospital, ¿no? En cuanto a estructura, pero el recurso humano, que ha pasado ya un año y esto, bueno, seguimos y ellos siguen trabajando incansablemente. El tema de, hablamos de las camas, de unidad de terapia intensiva, y mientras tanto... Bueno, hoy en día yo creo que no solamente nosotros, el mundo le debe a los que se dedican a la salud, le debemos muchísimo, porque han hecho frente a una situación muy complicada, desconociendo protocolos y métodos, se fue probando un poco y ajustando a medida que pasaba el tiempo, pero los que ponían el cuerpo todos los días eran ellos. En la primera línea. Doctores, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancia. Realmente creo que si hay que darle un aumento del 40% a alguien, es a ese personal. Estamos hablando de personal de salud que en la primera ola estaban sin vacunas. Sí. Hoy, quizás en otro plano, en otro escenario, un poquito más reforzados quizás, pero como vos decís, con el miedo, la incertidumbre, ante qué nos estábamos enfrentando, sin distinguir, o sea, llegaba el paciente y no sabíamos si era radical, peronista, de River, de Boca, había que atenderlo y había que atenderlo, con todo lo que eso significa. Sí, y te digo, aunque hoy en día, por suerte, se están aplicando las vacunas y todo, estar vacunado no te inmuniza totalmente. No. Lo que te ayuda es que si te llega a infectar el virus, puede ser un poco más débil. Pero encima, no es que el 100% de las vacunas van a crear inmunidad. ¿Cómo es esto de las vacunas, Mario? Porque la verdad que también hay otro tema, otro panorama y otra polémica, ¿no? El tema de la adquisición, de la producción, de la distribución. Creo que hoy las vacunas también están en el eje de la tormenta, ¿puede ser? Me estás dando un pie. Perdón, ¿no? Más allá de la vergüenza mundial que hemos pasado por este vacunatorio VIP, sí, que ahora veo que también se replicó en Bolivia. Escuché el otro día una diputada nacional decir que, mientras mostraban la fotito de ella vacunándose, que la Pfizer no la necesitamos. ¿Vos sabés que la Pfizer es la única vacuna que está aprobada en menores de 18 años? Sí. O sea que le está diciendo a quien la votó, tus hijos no me importan. Si se mueren, a mí no me importan. ¿Puede ser que haya gente tan dañina? ¿Puede ser que sean tan malvados y que encima tenga la caradurez de mostrar mientras se vacuna? O una diputada decir, tenemos los peores sueldos de Latinoamérica. Señora, si no le gusta el sueldo, váyanse a trabajar en otra cosa. Déjenle el lugar a otro. Y si le molesta que un CEO de una empresa gane mejor que usted, váyanse a trabajar en la empresa. A ver si tiene la capacidad. Las empresas generan trabajo. O sea, la idea es que le vaya bien para que generar trabajo. A ver si tiene la capacidad para estar todos los días en la cuerda floja como está un CEO al frente de una empresa. Porque un político, perdóname que termine, un político lo elegimos cada 2 o cada 4 años. Votamos. Un CEO está exponiéndose todos los días, porque depende del consumidor
si él acertó con el producto que le tiene que ofrecer, el precio, la calidad, todo, y si no, se quedó sin trabajo. Porque la empresa es fácil. Si ese producto que presentó esta persona no se vende, no funciona, lo que hacen es cambiar la persona aparte del producto. Entonces... Lo que pasa es que quizás tampoco se conoce bien cuál es el alcance, en este caso de un CEO, también a nivel empresa, a nivel privado y a nivel también lo que tiene que ver con la administración pública. Y acá lo que hablábamos, el tema de las vacunas, esto de que la Argentina en principio no recibiría dentro de este 1 millón de vacunas que va a donar Estados Unidos, entre ellas la Pfizer, porque no está el contrato firmado, porque hay cuestiones que desconocemos, quizás hay otros tipos de intereses, vaya a saber, pero en el medio estamos esperando, y yo digo, ¿qué pasa con aquellas personas que están esperando vacunarse, aquellas personas que deciden no vacunarse, porque hay personas que dicen que no quieren y también totalmente se respeta? ¿Qué hacemos con esas personas con el sistema inmunológico? ¿Cómo lo ¿Qué hago yo mientras tanto? ¿No? Bueno, ahí tenés varias cosas. ¿Prendo una vela? ¿Qué hace? Para empezar, el tema de las vacunas. Yo creo que la Argentina... Hubo 6.000 voluntarios para la prueba que se hizo con la vacuna de Pfizer el año pasado, con el compromiso de que le íbamos a adquirir al laboratorio Pfizer, y el laboratorio se comprometió a 13.600.000 dosis proveer a la Argentina con esa cantidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el que hoy en día no tenemos ni siquiera aprobado por el ANMAT la vacuna que es necesaria para los menores de 18 años, para nuestros hijos, nuestros nietos? No está aprobada, y ni siquiera hay intención en casi todos los grupos políticos de aprobarla. No les interesa, porque ellos ya se vacunaron. Las vacunas son todas buenas. El problema es que a la gente se le ha hecho creer por ahí de que una vez aplicada la vacuna, salí tranquilo que no te pasa nada. No. No es. Y aparte, esto hay que entenderlo también, que la vacuna, o sea, te ayuda en un cierto tiempo. Al año siguiente hay que volver a vacunarse. Sí, como es la como vacuna de de la gripe. gripe. No es que uno ya a partir de que se vacunó ya cumplió, listo, y queda inmunizado. Entre otras cosas que, bueno, hay que cuidarse como en otras enfermedades. Pero esto que vos mencionás es importante para destacar. ¿Por qué? Porque comprende a toda la población, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Hoy en día está afectando mucho a los jóvenes, y esto mucho tiene que ver porque la mayoría de los mayores adultos están vacunados, sí, y los jóvenes no. Y aparte hay otras variantes que son más fuertes. Entonces, para hacer frente a esa situación, también se complica a nivel sanitario. Por eso te decía, es complejo el tema. Uno ve lo que ha ocurrido entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, la lucha que hay entre clases sí, clases no. La ciudad de Buenos Aires con clases presenciales bajó la curva de contagio. La provincia de Buenos Aires también bajó la curva de contagio, cerrando todo, que es cerrar nada, porque Buenos Aires, si podés comunicarte con alguien de allá que te cuente, es un 15 de septiembre acá. Anda todo el mundo en la calle, no sé, es un descontrol total. Y números que por ahí hasta quizás no son creíbles, o no sabemos si son tan certeros también, ¿no? Sí, pero lo que te quería decir, las dos curvas bajaron, sí, pero la que bajó más fue de la ciudad de Buenos Aires teniendo clase. Entonces, ¿por qué evitamos que los chicos vayan a la escuela? No queremos que vayan a clase. ¿Qué queremos? Prevenir el contagio, que está demostrado a nivel mundial que las escuelas no son lugares de contagio. ¿O necesitamos que cada día seamos más brutos? Es fuerte la palabra, bruto. Pero bueno, ahí está, y secuelas. Había alguien que me había dicho en un momento, y yo lo rescato y lo tomo, y vos lo mencionaste también, qué tipo de país queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, sí, ¿no? Yo te lo diría al revés. ¿Qué tipo de personas le dejamos a este país?
si te tengo que contestar, no te va a gustar. ¿No me va a gustar? Lamentablemente, lamentablemente le estamos dejando 3 clases de personas. Los que ya bajaron los brazos y no les importa nada, que le da lo mismo vivir de un plan que vivir del trabajo. Le estamos dejando una clase política corrupta que vive a costilla del que trabaja sin importarle nada. Viven bien, son los únicos que progresan y no tienen intenciones de que se modifique. Y lamentablemente también hay un grupo de resentidos que, aunque ven que el Titanic se está hundiendo, lo mismo aplauden a los músicos. Por eso es lamentable. Tenemos que cambiar. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede revertir esto? Puede, siempre se puede. Siempre hay esperanza. Pero para eso necesitamos que en estas próximas elecciones la gente participe, como sea, pero que participe de la forma que pueda, que entienda, bueno, que participe y haga la diferencia. Ahí está, esta participación que tiene que ver con un proyecto también, ¿no? Bajarlo a un plano concreto, como para saber cómo, de qué manera, porque cada localidad tiene su idiosincrasia, sus necesidades, su cultura, que hacen que el proyecto pueda avanzar. ¿Es así? Sí. Por eso volvemos a lo mismo de hace un rato. Hace falta que los políticos, que todavía creo que hay gente que puede hacer el cambio, esto sin hacer alusión a nada, son los que tienen que juntarse, ponerse de acuerdo y generar un plan a largo plazo para que salgamos de esta crisis que tenemos. Pero para empezar, para eso tenemos que limpiar la política de corruptos, porque si no, no va a funcionar. Porque lamentablemente la gente decente se cansa, llega el momento en que se cansa porque no está acostumbrada a que la traten mal, la insulten, y el corrupto no tiene ningún problema, si ese es el negocio, que lo dejen solo. Mario, un placer, la verdad que hablar un poquito de política, de actualidad, de lo que perspectivas, ¿no es cierto? Ojalá todos queremos que esto mejore en algún momento, pero hay que dar el inicio. ¿Cómo se sintió? Muy bien. ¿Se sintió bien? Y ya te digo, la posibilidad, la esperanza siempre está, nunca se pierde. Nunca se pierde. Es lo último que se tiene que perder. Totalmente. Podemos cambiar el país, podemos cambiar la política, podemos hacerlo, pero eso se hace participando y logrando que los 3 poderes se equilibren, que no haya hegemonía en ningún lugar, de ninguna clase, que no haya hegemonía en el poder legislativo, del poder ejecutivo, y que tampoco el poder ejecutivo invada el judicial. Dejemos que la Constitución funcione y vamos a volver a ser un gran país. Por eso yo tengo esperanza. Lo dijo Mario Chapero, referente del PRO y por supuesto un gran productor que tiene que ver con el campo. Muchísimas gracias, Mario. Hasta el próximo encuentro, ¿qué le parece? Ahí está, estoy disponible. Está disponible. Quédate ahí, no te vayas, que enseguida volvemos con nuestra gente.